Volvemos con la sección rodando y lo hacemos con la Royal Enfield Classic en el acabado y en la motorización bicilíndrica de 650 centímetros cúbicos que ya hemos probado, 47 caballos, 53 Nm de par y como veis una estética muy al estilo de la 350 Classic, que de ahí deriva este modelo, y con todos los detalles propios de una moto de hace muchos años, pero con la fiabilidad de un buen hierro y con la suavidad que nos da esta marca y sobre todo este motor. Así que vamos a ver qué tal va. Arrancamos motores sin complicación, probamos tus coches con buena vibra y pasión, motos también en ruta y ciudad, con Ángel, Alejandro y Alex, a toda velocidad, supermotor, vamos rodando. Vamos con el análisis estético y creo que es de las motos más necesarias para hacer este análisis porque es una moto que llama mucho la atención. Empezamos por el frontal y lo primero que llama la atención es esta visera, esta tulipa que tenemos delante, muy fiel a los diseños clásicos de mediados de los 60 y 70, en acabado cromado en este caso, que va redondeando un faro que sí, al principio y en la 350 teníamos bombillas halógenas convencionales, pero en este caso ya tenemos tecnología Full LED. También a ambos lados tenemos las luces de posiciones también muy clásicas y muy obvias en toda la gama de Royal Enfield Classic, también con LED. Y luego si bajamos tenemos esta plaquita Royal, donde tenemos aquí el nombre de la marca, dos rejillitas, puro metal, que ya es difícil de ver, igual que toda la carcasa, ¿vale? O sea, desde la parte de arriba del cuadro que ahora veremos hasta bajar a las suspensiones, todo va en un cuerpo metálico muy reforzado y muy fiable y de buenas calidades, la verdad. Más abajo tenemos guardabarros también metálico en el mismo color que la parte del faro. Y para las gomas confiamos en unas gomas de ancho 100, 90 de perfil y 19 pulgadas. Para la frenada tenemos un freno, un disco aquí en el lado derecho de 320 milímetros con ABS, por legalidad pura y dura. Y como veis una pinza de un solo anclaje firmada por la propia Royal Enfield. Si vamos al lateral, pues seguimos viendo esta estética puramente Classic, con un aire, digamos, bobber Classic. Tiene aquí una mezcla bastante curiosa. En esta unidad de prensa la veis solo con este asiento, pero este modelo viene homologada para llevar pasajeros, es decir, que va a venir con un asiento aquí trasero que se puede montar y desmontar al gusto, pero bueno, siempre queda más llamativa así, siempre que no tengamos que llevar a nadie detrás. Volviendo a la estética, en este caso este asiento situado a 800 milímetros del suelo, anchito, con un mullido excelente. Yo diría que de toda la gama, luego os cuento más en detalle, pero yo creo que de toda la gama esta es la moto más cómoda, tanto de postura como de comodidad del asiento. O sea que no me lo esperaba así, porque suelen ser un poquito más duras y de posición un poco más especial estas que vienen con un solo asiento, pero bastante bien conseguido. Depósito también en forma de gota de agua, con este diseño tan chulo, dicho por la marca, que están diseñados y pintados a mano por pintores especializados en la India. Como veis tiene un estilo innegable. Tapón de gasolina que, a diferencia de la Interceptor, por ejemplo, tenemos una bisagra para cubrir la llave y otra para sujetar el propio tapón, así que no tendremos que dejarlo aquí o en cualquier sitio que se nos caiga y se arañe. Así que buena mejora por parte de Royal Enfield. Luego, digamos, la zona de conducción, manillar y cuadro, como veis, combina el negro con los cromados. Es una moto con mucho detalle cromado y que le queda bastante bien. Y lo que más llama la atención, por supuesto, es esta cabeza que sobresale del manillar, donde tenemos también una estética muy clásica, con una zona central, una semiesfera, donde tenemos únicamente la velocidad, no tenemos acceso a las revoluciones del motor, y luego una parte inferior donde encontraremos información del viaje.
sencillita, como veréis, pero tenemos lo justo, tenemos el nivel de gasolina, la marcha engranada, hora, y luego a través de este botón de la piña podremos cambiar la información que obtenemos en este cuadro. Tenemos pues kilómetros parciales y totales, la hora y poco más, ¿vale? Tenemos la información justa y necesaria. Y luego, por buscar simetrías, y aquí tenemos la zona de la llave y del contacto, aquí teníamos un hueco libre que han aprovechado para poner la pantalla del sistema de Royal Enfield de navegación. Por lo tanto, tenemos una moto muy clásica, pero con ese accesorio en el que, vinculándolo con el teléfono, tendremos las indicaciones de la ruta que hemos planificado previamente en el móvil. Así que bastante bien y muy bien resuelto, sobre todo estéticamente, porque si va apagado ni lo ves, y cuadra perfecto con el diseño y tiene mucha funcionalidad. Siguiendo con la estética, lo que más llama la atención en la parte baja es todo el motor con este acabado cromado, con mucho brillo, con unos colectores bastante grandes, que en este caso los colectores acaban muriendo en una cola de escape de estilo pea-shooter. Estos son, para los que no lo sepáis, cuando el final de la cola es más pequeñito, y quiere decir literalmente lanzador de guisantes, y que le aporta un sonido, comparado con otros modelos de la marca, un poquito más cerrado, un poquito más contenido, pero que te deja, que lo oyes en tu espalda, una vibración bastante chula y bastante clásica. Por último, en la zaga, iluminación, tenemos esta pieza, que me extraña que no sea en este caso en cromado. Tenemos un negro, plástico casi todo, y sí que va embellecido por zonas cromadas alrededor del propio faro. Tenemos tecnología LED en todos lados, pero bueno, un formato bastante grande, igual que en la parte de adelante, para los intermitentes, para conservar esa estética clásica y fiel a los diseños previos de Royal Enfield, que la hicieron crecer y mantenerse en toda su historia en el mercado. Si queréis me subo para que veáis cómo me queda con mi 1.74. Es una moto que engaña un poco, porque pese a ser una moto bajita y de estética que parece que va bastante bajo, luego la anchura del asiento hace que tengamos que arquear bastante las piernas, y que por lo tanto con menos de 1,60 y mucho vamos a llegar un poquito más de manera más difícil al suelo, pero bueno, tenemos una altura bastante bien ajustada. Postura de conducción, las piernas van en L casi completamente, en ángulo de 90 grados, van las estriberas bastante más adelantadas que en la Interceptor, por ejemplo, y el manillar también va en una posición un poquito más atrasada, más hacia nosotros, para llegar la espalda casi completamente también en ángulo recto. El ancho del manillar es parecido al resto de la gama y nos permite tener una postura muy cómoda para hacer muchos kilómetros, y de manera muy cómoda, porque ya os digo que el asiento es sorprendentemente cómodo. Bien así no tanto la suspensión, que en marcha os contaré un poco, pero sí es verdad que sobre todo la suspensión trasera, con este recorrido de 90 y este tarado un poquito ajustado, hace un poco duro a la hora de afrontar algún bache, algún badén y demás. Pero bueno, vamos a una moto que no busca el confort completo, sino intenta aunar el confort con el estilo y con molar, sobre todo con molar un montón. Así que si queréis, la arranco para que la escuchéis. Sin ser muy llamativo, es un sonido precioso y que me pide ponerme el casco y empezar la prueba dinámica. Como he dicho antes, la Royal Classic 650 es una moto que, si se pudiera definir en dos palabras, sería estilo
y confort. Y ese confort del que hablo no es simplemente por el estilo de moto que sea, sino que dentro de la gama que he probado de 650 es la moto más confortable, al menos para mi gusto. Sí es cierto que no tenemos protección aerodinámica, sí es cierto que a lo mejor el asiento es un poco ancho, pero una vez que vamos montados en él para hacer carretera, no ciudad, tanto la postura como el asiento como la posición del manillar me parecen los que más invitan a hacer kilómetros al estilo Royal Enfield, es decir, tranquilos, disfrutando del trazado, disfrutando del paisaje y haciendo lo que se debe hacer una moto, que es disfrutar de todo, incluso de una potencia del motor que, como ya os lo sabréis de memoria, tenemos 47 caballos, 54 Nm de par y una potencia que viene dada por un motor de 650 centímetros cúbicos bicilíndrico que, pese a no tener unas cifras brutales, obviamente, tenemos una entrega bonita, digamos, es progresiva, con ganas, sobre todo en bajos, y que según vamos subiendo las revoluciones, el motor va siendo cada vez más perezoso. ¿Por qué? Pues porque al final este tipo de motos, la gracia está abajo, es una moto que se considera de uso urbano y esporádico fuera de la ciudad, entonces han tenido la consideración de darle más energía en bajos. Además, los bicilíndricos suelen aportar ese plus en bajos. Dicho esto, en la Classic, en el desarrollo que tiene la Classic por la relación de marchas que tiene, nos encontramos con una relación un poquito más corta que hace que, por ejemplo, comparado con una Interceptor, a la misma velocidad, para que me entendáis, a 120 el motor va un poquito más arriba en sexta velocidad, es decir, que está más pensada aún que la Interceptor y que la Continental GT para ir tranquila, o sea, es decir, para que el ritmo bueno, donde está óptima la moto, sea de 0 a 100, 120. No quiere decir que no coja más velocidad, esta moto puede coger fácil, imagino, los 150 por hora, 140, con ganas, pero bueno, vamos a notar como en una conducción normal, sin exprimirlo al máximo, el motor va a estar en un rango en el que va a ir cómodo hasta las 4.500 revoluciones más o menos. Por lo tanto, si la exprimimos un poco más, pues vamos a notar que va un poquito más nerviosa y incómoda, digamos. Así que la considero una moto trampa, porque al final tienes una estética que parece que va a ser una moto de domingos, una moto para un ratito, pero te pones a hacer kilómetros y el único límite es el depósito, porque no te cansas. Ya os digo que no tengo ninguna fatiga ni de espalda, ni de rodillas, ni de culo, no hay nada. Me siento muy, muy cómodo. Y no solo es un engaño, digamos, en cuanto a estilo, confort y demás, sino que también va muy bien equipada, tanto el freno delantero como el trasero, su accionamiento, el pedal, la sensibilidad que tienen, aportan mucha seguridad. Da la sensación de que van sobredimensionados, aunque no es así, tienen un tamaño normal, una mordida justita, digamos, en cuanto a componentes, pero sí es verdad que todo funciona, va acorde al carácter de la moto. Incluso nos sorprende un poco porque una moto, digamos, austera en tecnología, va a mínimos, que tenga estas sensaciones de buen hacer y de calidad percibida, es muy valorable. Por lo tanto, buena estabilidad tanto en carretera como en ciudad, una altura del asiento que nos permite llegar más o menos, ya os he dicho que es un poquito ancho, y una suspensión un poco dura, sobre todo en el eje trasero. Puede que, sobre todo con baches así inesperados, secos, nos los comamos, pero bien, sin nada, como si lleváramos una tabla. Pero bueno, es bastante habitual, también nos pasaba con la Super Meteor, así que en ese aspecto, pues bueno, es negativo, pero digamos que se entiende o estamos acostumbrados a verlo en este tipo de motos cruiser, bobber, etcétera. Y no olvidemos, al final es una moto para hacer kilómetros, tenemos una autonomía cercana más o menos a los 250 kilómetros, por lo menos durante este periodo que hemos tenido la moto, la unidad de prensa, y todo esto por un precio que se acerca a ronda, depende de las promociones que tengan en la marca en el momento y en los concesionarios, pero bueno, ronda
los 7.000 euros. Yo creo que es una moto muy especial, muy bien terminada, con una gama cromática súper chula como ya os dije, y con un motor muy fiable, un motor que rinde de maravilla, que vas cómodo, sin muchas vibraciones, y que te aporta por sonido y por temperamento un estilo muy diferente. Últimamente Royal no deja de sorprenderme y de agradarme. Desde esa primera 500 que probamos, la Black Steel, hace ya bastante tiempo, pese a no haber sido una moto que me gustara especialmente, pero sí capté la esencia de Royal Enfield. Sí capté esa esencia de motos de toda la vida, hierros, que sí, que pueden pesar, que pueden tener motores no a la última, pero que tienen ese concepto claro, que es el disfrutar del viaje, de tener una moto diferente, una moto auténtica y por un precio ajustado, ¿vale? Para que nos lo podamos permitir la gran mayoría de los usuarios. Y así sigue Royal Enfield. Ha mejorado mucho técnicamente, de diseños, de calidades percibidas y sobre todo con este motor 6,5 que no tiene fin. Es un motor que sigue siendo muy fiable, que entrega muy bien la potencia de manera suave pero con fuerza suficiente, es decir, hacen motos de paseo con las que te puedes ir al fin del mundo, y eso creo que es un equilibrio bastante bien logrado por parte de la marca India. En el caso concreto de la Classic, pues llevan al máximo este concepto de la exclusividad, de tener una moto única, que no la vas a encontrar en la calle en ninguna otra marca, y creo que está muy bien conseguido. Encima la gama cromática que tiene es totalmente única en todo el mercado. Así que yo creo que es una moto bien pensada para aquellos que quieren tener una moto exclusiva y además con buena comodidad, con un motor que responde muy bien y que el consumo no es excesivo y que en definitiva aúna los dos mundos, la exclusividad con el confort de marcha tanto en ciudad como en carretera. Y nada, agradecer como siempre a Royal Enfield España y a Medis Grupo la cesión de esta Classic 650 y a vosotros no olvidéis darnos un buen like al vídeo si os ha gustado, darle a la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestras publicaciones y si queréis más contenido y demás tenéis nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok o incluso X. Y si queréis más información de esta moto, otras más y también coches, lo encontraréis en el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Supermotor Online, a disfrutar.